Elizabeth Amalia Eugenie, Isabel de Baviera o emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría, fue una mujer que se negaba a comportarse como correspondía a su rango. Con una considerable conciencia de sí misma, buscó y alcanzó aquella meta que no había de ser formulada como autorrealización por el movimiento feminista hasta el siglo XX. Elizabeth no interpretó ninguno de los papeles que por tradición y condición le correspondían. No fue la esposa amante y devota, ni una auténtica madre de familia, ni la primera figura representativa de un gigantesco imperio. Reclamó sus derechos como persona y los impuso. Que esta autorrealización no condujese a su felicidad constituye la tragedia de su vida. Aparte de las desgracias que su rebeldía desató en su seno familiar, Elizabeth, emperatriz de Austria y reina de Hungría y Bohemia, para mencionar aquí solo sus títulos más destacados, era republicana en el fondo de su corazón. Veía en la respetable monarquía el esqueleto de pasadas grandezas y una encina que había que cortar por haberse sobrevivido a sí misma. Fustigaba las aberraciones del sistema aristocrático y se burlaba de reyes y príncipes como la aprendiera de su admirado maestro Enrique Heine. Elizabeth desconocía la conciencia de clases hasta tal extremo que la persona de la emperatriz y reina acabó siendo un cuerpo extraño en la corte vienesa y además una provocación para los cortesanos que desde siempre se atenían a determinadas reglas. Pero eso era precisamente lo que Elizabeth buscaba. Por un lado, la emperatriz de Austria constituye una singularidad, incluso un caso único, por su simpatía hacia las ideas democráticas, y por otro, hallamos precisamente en ella un ejemplo del poder de las ideas antimonárquicas de finales del siglo XIX. Esas ideas ni siquiera se detenían ante los soberanos, que ahora empezaban a dudar de la legitimidad de su heredada y no adquirida posición elitista. El comentario escrito el 18 de febrero de 1884 en su diario por el conde Alejandro de Hübner tiene una justificación. La verdad es que ya nadie cree en los reyes y yo no sé si ellos creen en sí mismos. Y la amiga poetisa de Elizabeth, Carmen Silva, reina Elizabeth de Rumanía, se expresa de manera todavía más cruda. La forma de gobierno republicana es la única racional. No comprendo cómo aún nos aguantan los insensatos pueblos. Semejante punto de vista condujo a considerables conflictos sociales, porque la conciencia de su individualidad predisponía a muchos de los aristócratas infectados por las ideas modernas a perfilarse como uno entre tantos, sobre todo dadas las virtudes burguesas del rendimiento y la cultura. Pero con harta frecuencia tenía que reconocer que no podían mantenerse esa competencia, al menos no en la medida que hubiese correspondido a su origen elitista, que su valor como individuos no concordaba con la destacada posición en la sociedad y que finalmente de ellos no quería más que un título que no se habían ganado y una función cuyo valor no reconocían. Esta fue la tragedia de la emperatriz de Austria, Elizabeth, y asimismo la de su hijo, Rodolfo. Y es que la vida de la emperatriz está llena de penosos y tenaces esfuerzos por perfilarse como persona. El primero y más afortunado, el intento que fue el de ser bella. La legendaria hermosura de la emperatriz Elizabeth de Austria no era solo un don de la naturaleza, sino también el resultado de una férrea y constante autodisciplina que llegaba hasta el martirio físico. De forma parecida surgió su fama de gran deportista, de primerísima cazadora a caballo en Europa durante los años 70 de su siglo. Fama que forzosamente tuvo que palidecer con el paso del tiempo, pese a toda la disciplina, como sucedió con la fama de su belleza. El renombre más duradero lo esperaba Elizabeth de la posteridad,
que probablemente la consideraría una inspirada poetisa. Testimonios de sus esfuerzos en este sentido, unas poesías hasta ahora desconocidas que cubren más de 500 páginas y proceden de los años 80. En ellas contienen declaraciones sumamente íntimas y personales de Elizabeth sobre sí misma, sobre el mundo que la rodea y el tiempo en que vivió, pero asimismo revelan con toda claridad su fracaso, porque tales poesías no justifican en absoluto la fama póstuma de Elizabeth como gran poetisa. Su obra no nos interesa por el valor artístico que pueda contener. No podemos pasar por alto ni encubrir el dilettalismo en la imitación de Heine. Si nos ocupamos de las poesías de Elizabeth, es debido a que proceden de la pluma de una emperatriz y reina y constituyen buenas fuentes históricas de la monarquía de los Habsburgo, y también sirven para acercarnos al modo de pensar de un aristócrata racionalista, de una culta mujer del siglo XIX. Elizabeth, culto a la belleza. La joven Elizabeth extraía su progresiva seguridad en sí misma del hecho de ser una belleza cada vez más sorprendente y extraordinaria, tanto que en los años 60 llegó a ser una celebridad mundial. La casi legendaria hermosura de la emperatriz Elizabeth se desarrolló muy lentamente. En su niñez era una criatura más bien vulgar y poco femenina, de redonda cara de campesina. La gran belleza de la familia ducal fue al principio su hermana mayor, Helena. Y para ella se había previsto un gran partido, nada menos que el emperador de Austria. Sisi, en cambio, preocupaba mucho a su madre cuando llegó a los 14 o 15 años, que se consideraba la edad de pensar en el matrimonio, porque para conseguir un buen partido no era aún bastante bonita. De la corte sajona regresó sin novio, y Ludovica se lamentaba de que no había en Sisi belleza de rasgos. Que el joven emperador no pidiera a Enich la mano de Helena, sino la de la pequeña Sisi, la asombró a ella misma y a su familia más que a nadie. Elizabeth era graciosa, espontánea y deportiva, pero estaba poco desarrollada y tenía cierto de aire melancólico, lo que sin duda, en contraste con las frívolas condesas de Viena, a las que estaba acostumbrado Francisco José, le confería un encanto muy particular. Incluso referente a los primeros años de su matrimonio, hay comentarios reservados con respecto a la hermosura de la jovencísima emperatriz. Hay que tener en cuenta, además, que Sisi estuvo enferma prácticamente desde el día de la boda, ya fuera quejada de una cosa u de otra. No comía, con frecuencia le flaqueaban las fuerzas, estaba anémica y, por si fuera poco, pisaba el parqué cortesano con la máxima inseguridad. Todo ello no favorecía en consecuencia a su aspecto externo. Así pues, su creciente atractivo quedó oculto durante largo tiempo. Los 3 hijos tenidos en los primeros 4 años de matrimonio hicieron más femenina su figura, aunque el ejercicio y las constantes curas de hambre permitieron que Elizabeth conservara su casi excesiva y juvenil esbeltez. Se espigó aún bastante en esa época y con su respetable estatura de 1,72 metros llegó a sobrepasar al imperial esposo en varios centímetros, lo que no se nota en los retratos, ya que todos los artistas corregían este defecto pintando más alto a Francisco José. Elizabeth conservó toda la vida un peso bastante igual. Solía mantenerse alrededor de los 50 kilos, lo que desde luego era insuficiente. Tampoco su cintura cambió apenas en el transcurso de los años, sin pasar, cosa increíble, de los 50 centímetros. Este famoso talle aún era remarcado por Elizabeth con unos corsés tan ceñidos que con frecuencia le causaban ahogo, lo que era motivo de continuo enojo para su suegra. Las medidas de sus caderas, en cambio, de 72 a 74 centímetros, no nos merecen mucho crédito, ya que entonces se tomaba la medida a más altura que ahora, por lo que resultan difíciles las comparaciones. La gente sencilla fue la primera en darse cuenta de la belleza de la emperatriz. Cuando paseaba a caballo
Por el Prater, las personas se agolpaban para verla, no sin cierto asombro, y la archiduquesa Sofía escribió esto en su diario después de una de esas turbulentas excursiones al Prater. Es la emperatriz la que atrae a la gente, porque es una ilusión, su ídolo. Cuando Sisi se dejaba ver en la ciudad, se formaban aglomeraciones. Los curiosos llegaban a cortar las calles delante de su coche. Un día, cuando quiso visitar a pie la catedral de San Esteban, la rodeó tal muchedumbre que Elizabeth se asustó y no vio otro camino que el de refugiarse llorando en la sacristía. Comentó Sofía: casi podemos decir que fue un escándalo. También los diplomáticos extranjeros se dieron pronto cuenta de la extraordinaria postura de la joven emperatriz. Ya a los 2 años de la boda, el ministro de Policía confió a su diario que la belleza de la emperatriz Elizabeth atrae a la corte a muchas personas que de otro modo no hubiesen venido. Bastantes más dificultades tuvo Sisi con la sociedad cortesana. Eran muchas las elegantes condesas que no estaban dispuestas a aceptar como belleza aquella chiquilla llegada de los campos de Baviera. Las damas de la aristocracia no cesaban de buscar imperfecciones en su aspecto y con un afán casi ofensivo eligieron belleza de la corte en 1857 a la reciente esposa del archiduque Maximiliano, Carlota, lo que acabó de estropear las ya de por sí tirantes relaciones entre las dos cuñadas. A la joven emperatriz se le hizo muy difícil imponerse entre tantos elementos envidiosos. La crisis en su matrimonio y la huida de Viena a Madeira y Corfú produjeron en ella un gran cambio. Lejos de la corte, en la soledad, pudo desarrollarse por fin la personalidad de Sisi. Fue en el extranjero donde la tímida e insegura muchachita bávara se convirtió en una mujer madura y sumamente consciente de su hermosura. Esta nueva seguridad en sí misma se transformó con el tiempo en un convencimiento de elegida, basado en la conciencia de esa belleza física tan extraordinaria. En la isla de Madeira, Sisi tuvo además un ardiente admirador en la persona del conde Irme de Hunyadi, en quien pudo probar su fuerza de atracción y al que trató como a todos sus sucesores. Ella fue siempre la inaccesible, la fría beldad que se dejaba cortejar hasta la total entrega del hombre, pero sin permitir jamás ni el más mínimo acercamiento. Su figura era encantadora, pero Elizabeth sabía destacar frente a los hombres toda su majestad. En su trato con las mujeres, en cambio, Sisi podía ser muy cordial, cariñosa y hasta fraternal. Pero aquí también se regía por un criterio especial. Solo le gustaba rodearse de mujeres guapas. La categoría social no le importaba. Al principio de los años 60, consecuencia también de la estancia en Madeira, mantuvo estrecha amistad con la condesa Lili de Hunyadi, dama de honor de su misma edad y hermana de Imre. Demostraba abiertamente su simpatía hacia ella, prefiriendo su compañía a la de cualquier otra persona y dejando de lado a las demás damas, lo que en la diminuta corte, apartada del resto del mundo, provocó interminables celos. El conde de Cremville observó incluso en su visita a Corfú un rapport mágico entre la emperatriz y Lili, agregando en sus notas que esa amistad podría resultar útil hábilmente aplicada, lo que sin duda significa que creía poder influir en la emperatriz a través de su dama de honor. Por desgracia, disponemos de pocas fuentes informativas para poder valorar más a fondo esta cordial y larga amistad entre Sisi con esta dama. En esa época, la emperatriz demostró repentinamente su simpatía hacia las jóvenes hermosas, aunque no las conociese de nada, y se encontraba con ellas por casualidad. En 1867, por ejemplo, le escribió a su hijo Rodolfo desde Suiza: «Hemos conocido a una niña belga de 12 años, muy mona, que lleva una preciosa y larga cabellera. Hablamos con frecuencia y el otro día incluso la besé. Puedes imaginarte lo bonita que es». La emperatriz disfrutaba mostrándose al lado de mujeres
casi tan hermosas como ella, como Lili o su propia hermana menor, la ex reina María de Nápoles. Las relaciones entre las dos hermanas eran muy cordiales y lo demostraban de manera abierta. Por ejemplo, Elizabeth y María aparecieron juntas en Budapest en el año 1868. Iban vestidas de manera idéntica, las dos de seda oscura, un beduino de género escocés, una especie de capa entonces muy de moda, y un sombrero de seda de color gris perla, y se las vio disfrutar grandemente con su éxito. La exreina María de Nápoles también era la belleza del álbum de bellezas que Sisi comenzó en 1862 hallándose en Venecia. De ninguna otra, entre todas las fotografías, más de 100, que contenía aquel álbum, había tantas como de la entonces mundialmente famosa heroína de Gaeta. Elizabeth era la primera y más sincera admiradora de la delicada y aún muy melancólica belleza de esa hermana menor. Existían en aquellos tiempos algunas famosas galerías de mujeres hermosas, pero siempre consistentes en pinturas. La colección más célebre era la reunida por el rey Luis I de Baviera, tío de Sisi. La principal atracción de dicha galería es hasta hoy el retrato del amante real, Lola Montés, por la que Luis I tuvo que abdicar en 1848. Pero aparte ese cuadro, hay allí otras distintas beldades favoritas de este rey tan amante de todo lo artístico, y en su mayoría se trata de mujeres de la burguesía. De la familia de los Wittelsbach, Luis solo eligió a un par, y entre las 9 hermanas fue precisamente Sofía, la suegra de Sisi, que era hermosa en su juventud y una de las más implacables enemigas de Lola Montes. Esta Lola Montes, de no muy buena fama, fue incluida también en la colección de fotografías de Sisi, aunque como belleza ya añosa, con lo que se estableció una relación directa con la colección de su tío. Como a su tío Luis I, tampoco a Sisi le importaba demasiado un aristocrático árbol genealógico sin tacha cuando se trataba de la belleza, y como aquel, acogió en su álbum a mujeres de todas las clases sociales, aunque no las conociera de nada. Por ejemplo, le escribió a su cuñado, el archiduque Luis Víctor: «Comienzo un álbum de bellezas y colecciono fotografías de mujeres. Te agradeceré que me envíes todas las caras bonitas que puedas conseguir de Anne Gerer y de otros fotógrafos». También los diplomáticos austriacos recibieron la indicación de mandarle al ministro de Asuntos Exteriores para la emperatriz fotos de mujeres hermosas. De momento, ese deseo produjo escepticismo y extrañeza. Nadie acababa de creer que realmente las fotografías fueran encargadas por la emperatriz, y más de un probo funcionario ministerial que se hizo sospechoso de quererlas para él. Por fin, los embajadores enviaron desde Londres, Berlín y San Petersburgo una serie de retratos de mujeres bellas de la más selecta sociedad, fotos procedentes de los más relevantes estudios, artísticamente realizadas con espejos, cortinajes, decoraciones, y delante una dama en una afectada postura y vestida a la última moda. El encargo recibido por el legado destacado en Constantinopla era bastante más difícil de cumplir que el de sus colegas. Desde Viena le dijeron: «Su Majestad la Emperatriz desea, para su colección particular, retratos fotográficos de mujeres hermosas de las principales capitales de Europa. La augustísima señora estimaría muy especialmente poseer asimismo fotografías de bellezas orientales y de hermosas mujeres del mundo de los harenes turcos. Al poner en su conocimiento este deseo, no dudo de que usted, dentro de las posibilidades locales, procurará satisfacerlo enviando a la mayor brevedad las fotografías realizadas en la forma de una tarjeta de visita normal». El embajador contestó al ministro de Asuntos Exteriores con bastante desconcierto respecto de las fotos de mujeres de harén. El asunto es más difícil de lo que pueda parecer, sobre todo en lo que se refiere a mujeres turcas, que salvo muy escasas excepciones no se dejan fotografiar y mucho menos serán convencidas por sus maridos
para que accedan a tal cosa. Pero al fin envió a Viena diversos retratos de damas muy exóticas, para el gusto vienés, de belleza discutible y cuyo origen, si eran de un harén o no, no quedaba claro. Las fotografías de París resultaron totalmente distintas de las que se esperaba. No eran retratos de damas de la corte de la emperatriz Eugenia, famosa por su belleza, y ni siquiera permitían conocer las novedades de la moda parisiense. En cambio, llegaron docenas de fotos de acróbatas, actrices, bailarinas, con muy poca ropa y en posturas sumamente libres y hasta en ocasiones escandalosas. El encargo de la emperatriz no había sido del todo claro y el concepto de belleza era elástico. Nadie pudo acusar de mala intención a quien preparó el envío en París, si bien para quienes estaban enterados del asunto era evidente una cierta y disimulada burla, porque con ello quizá se hacía alusión a la procedencia poco distinguida de Sisi y a la afición al circo de toda su familia. Independientemente de la moda de la temporada y partiendo del pueblo, de los observadores no cortesanos y de los diplomáticos extranjeros, se creyó la leyenda de la extraordinaria hermosura de la emperatriz Elizabeth. Cada una de las escasas apariciones en público de Sisi se convirtió en sensación a lo largo de los años 60. Por mucho que la aristocracia vienesa criticara que los vestidos de Sisi no se ajustaban siempre a la última moda, nadie podía discutir su fabulosa belleza. A mediados de los años 60 no había en Viena ninguna dama cuya hermosura pudiera ser comparada a la de Elizabeth. El triunfo de Sisi fue arrollador. En 1864, por ejemplo, acudió a la boda de su hermano Carlos Teodoro en Dresde. Con referencia al gran baile celebrado allí, el archiduque Luis Víctor informó a Viena que Sisi estaba resplandeciente de belleza y la gente se volvía loca. Nunca habían visto nada igual. Sisi se presentó luciendo un vestido blanco, bordado de estrellas. En el cabello llevaba sus famosas estrellas de brillantes y en el pecho un ramillete de camelias. Su hermana, Helena, una triste copia de la emperatriz, también con un vestido de estrellas, agrega Luis Víctor. En la boda no fue la novia la sensación, sino Elizabeth. Para la ceremonia se había puesto un vestido lila con hojas de trébol bordadas en plata, un mantón de encajes plateados y una corona de diamantes en los cabellos, artísticamente trenzados. Luis Víctor dijo: «Aquí la gente queda boquiabierta ante nuestra soberana, y con razón». La reina María de Sajonia escribió a una amiga suya: «No puedes imaginarte el entusiasmo despertado por la belleza y la amabilidad de la emperatriz. Nunca había visto tan excitados a mis tranquilos sajones. Todo cuanto se pensaba, decía y oía eran elogios para ella». Fue en aquellos años cuando Winterhalter pintó los 3 famosos retratos de la emperatriz. Incontables reproducciones, sobre todo el cuadro en el que aparece vestida de gran gala y con las estrellas de diamantes en el pelo, dieron renombre mundial a Sisi. En muchas cartas de quienes visitaban Viena se habla de ella. Difícilmente llegaba a Viena una noticia más interesante que la confirmación de la legendaria belleza de la emperatriz a través de un testigo ocular. El embajador norteamericano en Viena, por ejemplo, escribió en 1864 a su madre, que se hallaba en ultramar: «Como con frecuencia te conté, la emperatriz es un milagro de hermosura, alta y esbelta, de formas preciosas, con una cascada de cabellos de color castaño claro, una frente pequeña y griega, ojos dulces, labios muy rojos, de tierna sonrisa, voz queda, de timbre encantador y una actitud entre tímida y graciosa». Y un año más tarde, después de haber estado sentado junto a Sisi durante el banquete, dijo: «Te aseguro que estaba arrebatadora». En este año su belleza todavía se ha desarrollado más y se ha hecho aún más resplandeciente, cautivadora y perfecta. En pleno banquete, mientras conversaba del modo más agradable, dijo de repente: «¡Ay, qué torpe soy!» y se sonrojó como una colegiala, de la manera más adorable.
Acababa de volcar sobre el mantel una copa de ponche romano y el emperador vino enseguida en su ayuda, teniendo la delicadeza de volcar él también otra copa, con lo que produjo una gran confusión. En el acto trajeron servilletas para reparar el pequeño percance, y tan natural y encantadora como el encendido color de sus mejillas era la espontánea y poco abochornada sonrisa con que Elizabeth acompañó el incidente, mientras los demás permanecían en respetuoso silencio. Es una pena que yo no sea uno de esos sentimentales poetas líricos para establecer bonitas comparaciones y componer sonetos en elogio de sus majestuosas cejas. La fama de tan extraordinaria belleza se hizo aún más agobiante a medida que aumentaba, porque, como explican numerosos testigos, Sisi tenía que hacer frente en cada una de sus apariciones en público a las curiosas y críticas miradas de la gente, como una actriz con la que frecuentemente se comparaba. Sus vestidos, sus joyas, su peinado, todo constituía tema de conversación. Hasta el mínimo defecto era observado y comentado. Un segundo tras otro, Elizabeth tenía que corresponder a su fama de máxima beldad de la monarquía. Sin embargo, no existe el menor indicio de que ella disfrutara con la sensación que causaba, como a otras les habría sucedido. Al contrario, su innata timidez y su apocamiento no solo no le redujeron con esos contactos con la gente, sino que acrecentaron de tal modo que Sisi llegó a desarrollar un auténtico temor a las personas desconocidas. Asustadiza y nerviosa, procuraba esconder sus imperfecciones, por ejemplo, su mala dentadura. Este detalle ya había sido observado por la archiduquesa Sofía antes del compromiso matrimonial en Itch, pero en la intervención de los más caros dentistas lo pudo corregir. La inseguridad que ese defecto producía a Elizabeth era tan intensa que desde el primer día de su llegada a Viena se acostumbró a abrir lo menos posible los labios al hablar, para que no se le vieran los dientes. En consecuencia, su pronunciación se hizo poco clara, apenas inteligible, y además hablaba en voz tan baja que casi era un susurro. Por ello, la conversación se le hacía sumamente difícil, ya que casi nadie entendía las palabras de la emperatriz. Esta falta de capacidad para establecer contacto en sus apariciones públicas dio motivo a más de un comadreo en la sociedad. Victoria, princesa heredera de Prusia, escribió, por ejemplo, a su madre, la reina Victoria de Inglaterra, en 1863. La emperatriz de Austria habla muy bajo, porque es bastante tímida. No hace mucho le preguntó a un señor muy sordo: ¿es usted casado? A lo que él contestó: a veces. La emperatriz preguntó entonces: ¿tiene hijos? Y el desdichado gritó: ¿de cuándo en cuándo? Finalmente, Sisi abandonó sus pobres intentos de conversación y se contentó con lucir su hermosura con la boca cerrada. Pero ese silencio, debido a su natural timidez y al complejo que le causaba su mala dentadura, fue interpretado como el resultado de una escasa inteligencia y dio a pie a que se la considerara bonita, pero tonta. Sisi, con su extrema sensibilidad, notaba ese efecto negativo y aún se retiró más de ese ambiente real o supuestamente enemigo, en busca del aislamiento deseado por ella misma. Aún 10 años más tarde, la esposa del embajador belga escribió acerca de la emperatriz: es sumamente bella, con una figura espléndida y una cabellera que, según dice, le llega hasta los tobillos. En cambio, su conversación no es tan brillante como su físico. El pueblo creía tener derecho a admirar tantas veces como fuera posible ese portento de belleza. El convencimiento de poseer una emperatriz de cuento de hadas, famosa en el mundo entero, fomentaba el patriotismo. Pero Elizabeth, tan apocada, procuraba sustraerse a esas ideas de posesión. Cuidaba su hermosura exclusivamente para ella sola, como apoyo de su propia seguridad. No era presumida en el sentido de que necesitara la admiración de las masas o incluso disfrutara con ellas. Elizabeth consideraba su cuerpo como una obra de arte demasiado preciosa para exponerla a las miradas de todos los curiosos y mirones.
Su belleza le proporcionaba la sensación de ser una elegida, de ser distinta, y su sentido de la estética la convertía en la primera admiradora de la propia belleza. El narcisismo de Elizabeth era tan evidente como su timidez. Se negaba rotundamente a servir de espectáculo para el público vienés, escribió María de Festetic. Cuando la condesa dijo: «Lo feliz que es la gente cuando ve a vuestra majestad», Elizabeth respondió impasible: «Curiosidad es lo que sienten todos y corren para verme como si se tratara de ver bailar a un mono en una barraca. Ese es su cariño hacia mí». Sisi rendía un verdadero culto a sus cabellos, cuyo color rubio oscuro se hacía teñir de un tono más castaño. Con el tiempo la melena le llegó hasta los tobillos. El dominio de tan espléndida cabellera, los cuidados para mantenerla sana y formar con ella artísticos peinados requerían una extraordinaria habilidad por parte de las peluqueras. La complicada corona de cabellos, con las largas trenzas alrededor de la cabeza, se convirtió en su famoso peinado de filación personal, como ella lo llamaba, y con mucha frecuencia, pero casi siempre sin éxito, fue imitado por otras mujeres. Pocas eran las que tenían un pelo tan sano y abundante, así como tanto tiempo y la paciencia necesaria para cuidárselo, aparte que no todo el mundo podía disponer de un artista de la alta peluquería. El gasto y el trabajo que significaban los famosos cabellos de Sisi era enorme. El lavado realizado cada 3 semanas con costosas esencias cada vez distintas, pero preferentemente con ayuda de coñac y huevo, requería un día entero en el que la emperatriz no estaba para nada más, y la atención diaria que requería su melena no bajaba de las 3 horas. La peluquera se convirtió en una persona importante en la corte. El humor de Elizabeth dependía en gran parte de su gracia profesional. Nada disgustaba más a la emperatriz que comprobar la caída de algunos cabellos, ir mal peinada o tener que someterse a las manos de una peluquera que le resultase antipática. Sisi encontró a su peluquera favorita, Fanny Angerer. Durante la representación de una comedia le llamó la atención el peinado extraordinariamente bonito de la protagonista, Helena Gavilón, y quiso saber quién era su creadora. Se trataba de la jovencísima Fanny, muchacha de aspecto gracioso y con mucho salero, hija de un peluquero de Spitzberg y que desde hacía tiempo peinaba a las artistas del teatro. Hasta su nombramiento en la corte hubo muchas deliberaciones que llegaron a oídos del pueblo. Por fin, el periódico Monger Post publicó, bajo las noticias del día, en abril de 1863, la siguiente comunicación: «Por último, se ha llegado a una decisión respecto de la cuestión pendiente desde hacía tiempo de si al servicio de su majestad entraría un peluquero o una peluquera. Fürlen Angeler renuncia a su empleo de peinadora de las actrices de la corte y a los correspondientes honorarios, recibiendo a cambio una indemnización anual de 2000 gulden para dedicarse como peluquera al servicio de la augusta soberana, aunque si su tiempo lo permite, no se le impedirá obtener beneficios en otras partes con su arte». El sueldo anual de 2000 gulden era muy elevado, correspondiendo aproximadamente al de un catedrático de universidad. La máxima paga para estrellas como José Lewinsky o Carlota Boulder era en el teatro de Horburg de 3000 gulden al año. A la archiduquesa Sofía le enojó mucho el tono petulante de la comunicación de la prensa, y en su diario hace un comentario sobre las impertinentes noticias de la corte. A partir de entonces, Fanny fue la más famosa peluquera de la monarquía, y no hay que menospreciar su contribución a la rutilante belleza de Sisi. Las damas de la sociedad no sabían qué hacer para ganarse el favor de Fanny, con objeto de ser peinadas por ellas cuando se presentara alguna ocasión especial. Esto proporcionó a Fanny los beneficios en otras partes, de que con ironía hablaba el Morgen Post. Pero a Fanny no solo supo crear los más artísticos y elegantes peinados de Viena, sino también tratar con gran tacto a la emperatriz, que tanta fama de persona difícil tenía.
Claro que la peluquera se valía de ciertos trucos. Hacía que los cabellos caídos al peinar a la soberana desaparecieran discretamente a una cinta adhesiva que llevaba escondida bajo el delantal, y luego mostraba a Elizabeth un peine totalmente limpio. Pronto la emperatriz solo quiso ser arreglada por Fanny, llegando a negarse a asistir a ningún acto oficial si la joven peluquera estaba enferma y no podía peinarla. Fanny consiguió así que la emperatriz dependiera hasta cierto punto de ella. Así pues, si se había enfadado por algo, pretextaba una enfermedad y enviaba a otra peluquera en su lugar, o bien se encargaba del arreglo de Elizabeth, una camarera, lo que cada vez acababa en un disgusto. La emperatriz a Cristómanos. Después de unos cuantos días así, estoy deshecha. Ella lo sabe muy bien y espera mi capitulación. Soy una esclava de mis cabellos. De cualquier forma, Elizabeth tenía mucho interés en ayudar a Fanny e intervino con gran energía cuando se trató de su matrimonio. La peluquera estaba enamorada de un simple ciudadano, empleado de banca, pero no podía casarse con él, ya que eso iba en contra de las normas de la corte. Y Sisi no estaba dispuesta a perder a su peluquera por culpa de semejantes costumbres. Suplicó, pues, personalmente a su augusto esposo que hiciera una excepción y lo logró. Fanny se pudo casar y seguir al servicio de la emperatriz, y el marido entró también a trabajar para la corte. Con ello, Hugo Feitzfalik había hecho su suerte. Avanzó hasta secretario particular de la emperatriz. Luego fue nombrado su mariscal de viaje. También Fanny debía acompañar a Elizabeth en todos sus traslados y ascendió a consejo gubernamental, a tesorero de la Orden de la Cruz Estrellada, a consejero de la corte y finalmente se vio armado caballero. Durante 30 años, el matrimonio Feitzfalik tuvo sobre la emperatriz una gran influencia, aunque difícil de seguir desde la distancia del tiempo, y que descubrimos sobre todo en los celos desatados entre las damas de honor, empezando por la condesa de Festetic. La máxima confianza de la emperatriz no solo convirtió en engreída y arrogante a Fanny con el paso de los decenios, sino también increíblemente orgullosa y encumbrada, mucho más encumbrada de lo que se mostraba la propia emperatriz, como comentaba con enojo María de Festetic. Elizabeth se sirvió en repetidas ocasiones del perfecto porte de la peluquera para hacerla presentarse como su doble. De este modo, ella podía desaparecer entre la multitud sin ser reconocida, mientras que Fanny se dejaba vitorear de manera oficial, cosa solo posible en el extranjero, donde Elizabeth no era tan conocida. Así, la emperatriz mandó pasearse en una embarcación de gala por el puerto de Esmirna en 1885 a su peluquera, que recibió el homenaje de los notables de la ciudad mientras ella bajaba a tierra y visitaba Esmirna de incógnito. Aún en 1894 tuvo lugar una de esas escenas con Sosia, más exactamente en la estación de ferrocarril de Marsella. El andén estaba repleto de gente que deseaba ver marchar a la emperatriz de Austria. Contó la condesa Esterházy. En circunstancias normales, su majestad se hubiese sentido muy incómoda entre tantos curiosos, pero esta vez estaba encantada, ya que la multitud había quedado sumamente satisfecha antes de que ella apareciera. Frau Feitzfalik, la peluquera de la emperatriz, caminaba andén arriba y abajo con gran empaque, como ella creía que debía hacerlo una soberana. Su majestad encontró muy divertido esto y dijo: «No estorbemos a la buena mujer», subiendo al tren sin que nadie se fijara en ella. Para Elizabeth, su cabellera era el coronamiento de su belleza. Nada la enorgullecía más que aquella melena, que cuando estaba suelta parecía envolverla como un manto. Hasta el fin de su vida, Elizabeth hizo del peinado diario un acto de culto, como con su florido estilo escribió el lector griego Cristómanos. En los años 90 le fue encomendada la tarea de aprovechar las horas del peinado para practicar la conversación en griego y hacer ejercicios de traducción. Dice Cristómanos: detrás del sillón de la emperatriz se hallaba de pie la peluquera, Fanny, vestida de negro y con cola. Su delantal blanco parecía de telaraña, de tan fino.
Pese a ser una sierva, su figura imponía. Había en su rostro huellas de una belleza ya marchita y sus ojos estaban llenos de oscuras intrigas. Con sus blancas manos revolvía las olas del cabello, que después alzaba para palparlas como si de terciopelo se tratara, enrollándolas en sus brazos como arroyos que quisiera detener porque no querían fluir, sino volar. Sigue así una minuciosa descripción de la peinadura. A continuación, la peluquera presentaba a su señora, en la fuente de plata, los cabellos caídos, y las miradas del ama y la sierva se cruzaban unos instantes. Quedó reproche en el de la soberana y culpa y arrepentimiento en el de la sierva. Seguidamente la blanca capa de encaje era retirada de los augustos hombros y la emperatriz, vestida de negro, surgía de la envoltura cual divina estatua. La gran señora inclinaba entonces la cabeza y la peluquera se hundía en respetuosa reverencia, a la par que susurraba: «A los pies de vuestra majestad me postro», y con ello terminaba el sagrado acto. «Siento mis cabellos como un cuerpo extraño sobre mi cabeza», dijo Elizabeth en cierta ocasión a Cristómanos. Cristómanos dijo: «Vuestra majestad lleva el pelo como una corona en lugar de la corona». Respuesta de Elizabeth: «Con la única diferencia de que en cualquier otra podría librarme más fácilmente». El peso de la cascada de los cabellos era tal que a veces producía dolor de cabeza a la emperatriz. Si esto ocurría, Elizabeth permanecía horas enteras en sus habitaciones, con el pelo sujeto mediante cintas. De esta manera reducía su peso y a la dolorida cabeza le daba el aire. A medida que Elizabeth se hacía mayor, más fatigosa era la lucha por conservar su famosa belleza. Cada vez hacían falta medios más refinados y costosos, y mayor era el tiempo que la emperatriz debía dedicar a su persona. Mediante continuas curas de hambre consiguió permanecer siempre cimbreña, y el deporte le dio flexibilidad y ligereza de movimientos. El cuidado del cutis era entonces sumamente complicado. Dado que aún no existía una industria cosmética como la de hoy, las damas interesadas en cultivar su aspecto tenían que servirse en general de mixturas confeccionadas por ellas mismas, según ciertas recetas más o menos secretas. El cuidado de la belleza requería, por lo tanto, muchas horas y dinero. La continua dedicación de estas exterioridades tan importantes para la seguridad de sí misma de Elizabeth acabó por convertirse en un auténtico culto a la belleza. María de Larich, sobrina de Elizabeth, tachó más tarde esa actitud, con malicia, de un amor apasionado que todo lo dominaba. La emperatriz adoraba su propia belleza como un pagano a su ídolo y se arrodillaba ante ella. La perfección de su cuerpo le producía un placer estético, y todo lo que pudiera enturbiar esa perfección le resultaba poco artístico y desagradable. Elizabeth veía el objeto de su vida en conservarse joven, y todos sus pensamientos giraban alrededor de los mejores medios para cuidar su hermosura. María de Larich nos transmite asimismo los medios empleados por la emperatriz para mantenerse bella: máscaras nocturnas a base de carne cruda de ternera, en la época de las fresas, máscaras de esta fruta y baños de aceite de oliva caliente para proteger la suavidad de su piel. Pero en cierta ocasión el aceite casi hervía y Elizabeth escapó a duras penas de una muerte tan horrible como la de algún mártir cristiano. Con frecuencia dormía con paños húmedos encima de las caderas para así conservarse esbelta, y con el mismo fin ingería una repugnante mezcla de 5 o 6 claras de huevo sin sal. Para vestirse, cosa que a veces necesitaba hacer varias veces al día, sí empleaba hasta 3 horas, y solo para ceñirla hacía falta casi 1 hora, hasta que el famoso talle de avispa era suficientemente delgado. Para corresponder a la fama de esa increíble cintura, la emperatriz se valía de medios entonces sorprendentes y hasta escandalosos. A partir de los años 60, por ejemplo, prescindió de la enagua y solo llevaba calzones de finísima gamuza. Y cada vez se hacía coser los vestidos encima del cuerpo, eso tanto para ponerse la ropa
como para desnudarse. Así conseguía su célebre cintura de avispa, pero necesitaba una enormidad de tiempo para su arreglo, aparte de las 3 horas que requería el peinado diario. Que tan pesados preparativos para sus deberes de representación se le hicieran cada vez más engorrosos y que Elizabeth procurara rehuir siempre que podía semejantes enjaezamientos para actuar como primera figura representativa del imperio, nos resultará, pues, comprensible. Otras emperatrices anteriores no habían tenido que defender la fama de una belleza legendaria. Podían permitirse aparecer en público con vestidos sencillos y menos bien peinadas sin ser objeto de críticas, cosa imposible para Elizabeth a medida que se extendía la fama de su hermosura. La jornada de Elizabeth en los años 70 y 80 era muy poco corriente para una emperatriz. En verano se levantaba a las 5 y en invierno alrededor de las 6. A continuación tomaba un baño frío y se hacía dar un masaje. Seguía la sesión de gimnasia y después un escaso desayuno, en ocasiones con su hija menor. Llegaba entonces la hora del peinado, que sí se aprovechaba para leer y escribir cartas o también para el estudio de la lengua húngara. Luego, por fin se vestía, con las prendas adecuadas para practicar la esgrima o bien con la ropa de montar a caballo si quería acudir a la escuela de equitación. Todas estas actividades ocupaban la mañana. En cambio, Elizabeth empleaba muy poco tiempo en almorzar. Había días que solo tomaba un poco de jugo de carne y, claro, terminaba en unos minutos. Emprendía seguidamente un paseo, o mejor dicho, una marcha forzada, de varias horas acompañadas de una dama de honor, recorriendo distancias enormes. Hacia las 5 de la tarde, nueva sesión de cambio de ropa y peinado, antes de que sus aposentos acudiera Valeria para jugar. Si no había más remedio, Elizabeth asistía alrededor de las 7 a la cena familiar y allí solía ver, generalmente por única vez al día, a su esposo. Pero estas reuniones no duraban mucho porque la emperatriz se retiraba lo antes posible para la cotidiana charla con su amiga Ida de Ferezzi, que preparaba a la soberana para acostarse y le soltaba el pelo. Cualquier obligación de carácter social, por pequeña que fuese, era considerada un trastorno para el programa del día. Elizabeth no vivía más que para su belleza y su salud, y no tenía tiempo para compromisos familiares de la corte, salvo el cuidado de su hija Valeria. Cuando aparecieron los primeros síntomas de la edad, una tez curtida y arrugada por la frecuente permanencia al aire libre, pero también por las continuas curas de hambre y dolor en las articulaciones, Sisi quiso retener por todos los medios su renombrada hermosura y comenzó a martirizar su frágil cuerpo con horas enteras de ejercicios gimnásticos en las paralelas y en las anillas, con pesas de todo tipo y cosas semejantes. En cada uno de los palacios que habitaba, desde luego también en el castillo de Ofen y el de Godoyo, Elizabeth mandó instalar gimnasios que usaba largamente a diario. Las primeras noticias que sobre ellos se filtraron en los años 60 levantaron mucha polvareda y causaron enorme asombro. Nadie era capaz de imaginarse a toda una emperatriz de Austria en una barra fija o en unas paralelas, vistiendo traje de gimnasia, y así llegaron a publicarse en los diarios noticias falsas tan absurdas como esta. Sin duda, será de gran interés saber que en el Salón de Caballeros de Horburg ha sido transformado el gimnasio y que allí hay toda clase de aparatos, columpios, barras fijas, paralelas, escalas en travesaños, etc. En ese lugar practican la gimnasia durante casi 2 horas diarias Su Majestad el Emperador y los señores archiduques, así como otros caballeros de la corte, entre ellos incluso el anciano mariscal de campo Hesse, todos ellos con ropa adecuada. Que no eran los miembros masculinos de la augusta casa de los Austrias quienes hacían gimnasia cada día, sino la emperatriz, era algo que a los periodistas de la época ni se les ocurría. El enojo de Francisco José ante este artículo es lógico, aparte que en él se mencionaba justamente uno de los salones más representativos del Horburg, precisamente aquel
donde el emperador pronunció durante un tiempo sus discursos de la corona. Si se trata de algo demasiado estúpido para desmentirlo, es cosa que dejo en sus manos, le escribió Francisco José a Creneville. Pero en cualquier caso, habría que buscar la manera de fastidiar a esos redactores para quitarles las ganas de publicar tales desvergüenzas. Elizabeth pasó por alto todos los comadreos y se atuvo férrea a sus diarias sesiones de gimnasia, lo que para una mujer de su época resultaba poco menos que escandaloso. De cuando en cuando se divertía pasmando con sus ejercicios a quien no tenía la menor idea de que ella se dedicara a semejante actividad. Por ejemplo, a su lector griego, Cristomanos, que al comienzo del año de 1892, Elizabeth contaba entonces 54 años, anotó en su diario: «Hoy, antes del paseo en coche, me mandó llamar al salón. Aplicados a la puerta que separa el salón de la Boulle, vi colgados aparatos de gimnasia y cuerdas. Llegué en el momento en el que la emperatriz se alzaba agarrada a las arillas. Vestía un traje de seda negra, con cola, ribeteado de maravillosas plumas de avestruz, igualmente negras. Nunca la había visto tan lujosa. Colgada de las sogas, hacía un efecto fantástico, como un ser que fuera medio serpiente y medio pájaro. Para descender, tuvo que saltar por encima de una cuerda tendida a poca altura. Esta cuerda la hice poner, me explicó, para no perder práctica en los saltos. Mi padre era un gran cazador y siempre quiso que nosotros aprendiésemos a saltar como los gamos». Seguidamente Elizabeth pidió al boquiabierto estudiante que continuara la lectura de la Odisea y comentó que si iba tan elegantemente vestida era porque después tenía que recibir a varias archiduquesas. Si esas archiduquesas supiesen que hice gimnasia con este atuendo, quedarían petrificadas. A Elizabeth le gustaba referirse, llena de orgullo, a las enseñanzas de su padre, pese a que personalmente no se llevaba nada bien con él. Afirmaba que había acostumbrado a sus hijas a caminar como era debido. Según él, solo teníamos que tomar ejemplo de las mariposas. Mis hermanas Sofía de Alecón y la reina de Nápoles, en París, tienen fama por su forma de andar. Nosotras, sin embargo, no nos movemos como debieran hacerlo las reinas. Fíjese en los Borbones. Como casi nunca van de pie, han adquirido una forma de andar muy especial. Parecen gansos orgullosos. Ellos sí que caminan como verdaderos reyes. También, en esto, valoraba a Sisi ante todo la naturalidad y hasta esa pequeña ocasión quiso aprovechar para criticar la falta de naturalidad de los verdaderos reyes. El éxito de sus curas de hambre y de tanta gimnasia era innegable. Para el siglo XIX, en el que las mujeres de 30 años ya eran unas matronas, sobre todo si habían tenido varios hijos, la emperatriz Elizabeth era una prodigio. Hacía ya unos 30 años, muchísimo tiempo, que era famosa por su belleza. Las apariciones de la emperatriz en los grandes bailes cuando tenía ya 40 años seguían constituyendo una sensación. Con sus estrellas de brillantes en el cabello y envuelta su esbelta figura en los más suntuosos vestidos que pudieran crear los modistos europeos, se alzaba en medio del ajetreo y del resplandor cortesano, como si no fuera una persona más en medio del salón, sino como si estuviese sola en lo más alto de una roca junto al mar, de tan perdida en la lejanía como tenía la mirada. Era inaccesible e irreal. A la admirada observación de su sobrina María de Laritz, que le dijo que parecía Titania, la reina de las hadas, respondió Elizabeth en su acostumbrado tono sarcástico: «No Titania, sino la gaviota prisionera en el castillo». Allí, donde se presentaba Elizabeth, todas las demás mujeres quedaban en la sombra. Cuando los reyes de Italia visitaron Viena en 1881, Alejandro de Hubner describió el encuentro de las dos soberanas. La pobre reina Margarita parecía una segunda actriz al lado de una semidiosa, y la hija menor de la emperatriz, María Valeria, no podía contener a veces su orgullo ante la hermosura de su madre, escribiendo, por ejemplo, un día en 1882 en su diario lo siguiente:
Cena de gala, mamá con su vestido de tricot negro con perlas, una pluma negra en el pelo y una cadena de oro al cuello. ¡Qué guapa estaba! No se la veía mucho mayor que a mí. Eso podía ser una exageración, porque Elizabeth tenía entonces 45 años y su hija Valeria contaba 14. Muchos contemporáneos confirmaban que la belleza de Sisi expresaba en todo momento una gran majestad, así también el Kaiser de Alemania, Guillermo II. Ella no se sentaba, sino que posaba, no se ponía de pie, sino que se alzaba. Otra gran admiradora suya era la dama de honor apellida Festetic. Una no se cansa cuando va con ella. Ir a su lado, detrás de ella, es un deleite. Basta con mirarla. Es la personificación del encanto. A veces creo que parece un lirio, otras un cisne, otras un hada. No, una sílfide. O mejor dicho, una emperatriz. De la cabeza a los pies, una real mujer, fina y noble en todo. Cuando entonces recuerdo todos los chismorreos, creo en gran parte que son provocados por la envidia. Elizabeth es tan arrebatadoramente hermosa y gallarda, pero la emperatriz no tenía más que 34 años cuando esta dama de honor le llamó la atención su cambio. Encuentro a faltar en ella la alegría de vivir. Hay en la soberana una serenidad que sorprende, dada su juventud. La personalidad esotérica e hipersensible de Sisi iba unida a una considerable cantidad de arrogancia. Demostraba ella esa arrogancia de manera ofensiva, cuando le parecía bien, sobre todo frente a los criticadores de la corte. Ese mal humor la condujo cada vez más con el paso del tiempo a despreciar toda aparición en público. En los años 80, Sisi habló con su íntima amiga y colega poeta, la reina Elizabeth de Rumanía, Carmen Silva, sobre la importancia de su posición. Para ella era sumamente escasa y los deberes de representación no pasaban de ser mera comedia. La reina de Rumanía exclamó asombrada: «Entonces tu gran belleza no te sirve de nada ni te ayuda a vencer tu timidez». Y Elizabeth, que por aquella época vivía entregada a las poesías de Heine, respondió: «No soy tímida, lo que sucede es que todo eso me aburre. Me ponen vestidos bonitos y muchas joyas. Salgo y dirijo un par de palabras a la gente y luego me apresuro a volver a mis habitaciones, me arranco todo lo puesto y escribo». La inteligente condesa de Festetic, que conocía y amaba a su emperatriz como pocas personas más, confió a su diario a finales de los años 70 que Elizabeth poseía todas las buenas cualidades, pero que una hada mala las había transformado en lo contrario: belleza, encanto, distinción, sencillez, bondad, nobleza de sentimientos, ingenio, gracia, picardía, sagacidad, inteligencia. Pero seguía la maldición, porque todo se vuelve contra ti, y hasta tu hermosura no te causará más que disgustos, y tu elevado espíritu volará tan alto, que te conducirá al error. A mediados de los años 60, Elizabeth era una resplandeciente belleza que aún no había cumplido los 30 años. Saboreaba la conciencia de esa beldad, triunfaba sobre sus adversarios vieneses y aceptaba como un lógico tributo que su imperial esposo fuera su más ardiente y rendido admirador. La relación entre ellos se había transformado desde los tiempos de la huida de Elizabeth. Ella era ahora la más fuerte y con sus medios femeninos sabía impresionar al marido. La corte vienesa observaba esta evolución con gran inquietud. La archiduquesa Sofía quedaba cada día más apartada. Su influencia sobre el emperador era ya casi imperceptible. Sisi no había logrado ese cambio con su esfuerzo, su simpatía o su inteligencia, sino exclusivamente gracias a su belleza. Por ello se comprende la exagerada importancia que ella daba a su apariencia. A mediados de los 60, en el punto culminante de su hermosura, se dio perfecta cuenta de que su belleza era su fuerza y de que podía utilizarla como sistema de coacción para realizar sus deseos. Y por tanto,
sabía valerse de ese medio, quedando demostrado bien pronto no solo en el seno de la familia, sino también en la política austriaca. Hasta el próximo vídeo. Os espero en Biografías Épicas.